una palabra. Y nos vamos a abocar al capítulo 2 y vamos a leer el versículo materia de la exposición, que es del 13 al 20. ¿Lo tenemos? Amén. Nos ponemos de pie en reverencia a nuestro Señor para poder leerlo, 13 al 20. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, quien es hacedor en nuestras vidas. Dice en el 13: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, ¿qué decían? En las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Tomen asiento, hermanos, palabra sagrada del Señor. En primer lugar, vamos a exponer lo que el Señor está hablando hacia nosotros. Dios, desde la creación del universo, del mundo, Él ha hablado con nosotros en diferentes maneras. Habló en la zarza con Moisés. Habló a través de los truenos. Él habla a través de los ángeles y habla a nosotros en forma sobrenatural. Él lo hace de diferentes formas. Aquí, en el caso específico, lo que está haciendo en forma sobrenatural es enviar a los ángeles. Cada vez que los ángeles aparecen en la palabra de Dios para traer una manifestación, algo importante que el Señor le pone, sucede que viene toda la gloria de Dios, que traducido en el original es la Shekinah, el poder de Dios se acerca para traer un mensaje importante. Yo les pregunto, ¿este mensaje importante puede ser a cualquier persona? ¿O es a una persona hacedora de Dios? A una persona dispuesta en el corazón para escuchar la palabra de Dios. Este es el caso. Aquí los ángeles van a acercarse a un grupo de pastores. Ya estos ángeles se habían presentado ¿con quién? Con Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Lo hizo con María, para dar el aviso que iban a hacer en su vientre su hacedor. Tanto María como Zacarías se presentan, pero aquí la manifestación es abiertamente a un grupo de pastores. Estos pastores, cuando escuchan el mensaje que el Señor está hablando de una forma sobrenatural, da la gloria al Señor. Vean, los ángeles se acercan y le dicen, tenemos un mensaje. Y cuando el ángel se acerca, que es el mensajero, la pregunta también en esta tarde es, ¿usted y yo qué somos? ¿No somos ángeles también? ¿No significa que somos mensajeros de la palabra de Dios? Estos ángeles son también ustedes que deben llevar la palabra, pero en este caso específico, en el sitio donde se va a dar la palabra a estos pastores, saben, 1100 años antes era el lugar de romance entre Boaz y Ruth. El Señor tiene todo preparado, hermanos. Utiliza un lugar específico aún, el lugar donde hubo romance entre Boaz y Ruth, y además en ese mismo lugar se le conocía como la ciudad de los pastores. No hay coincidencia, el Señor siempre coloca cada cosa en su sitio. Mi esposa a veces habla, es un rompecabezas, Él sabe colocar la pieza precisa. Y todo eso va a acontecer aquí, en esta cantidad de personas que están por recibir el mensaje glorioso de Dios. De este ejército de ángeles que aparece en el libro de Salmos, se va a manifestar ante estos humildes pastores. ¿Quiénes eran estos pastores? Estos pastores eran personas que todo el año tenían que estar viviendo. No solamente sacaban a las ovejas o a todas estas animales, que iban a pastar, sino que todo el año habitaban en ese lugar, construían sus chozas y vivían. Pero una de las cosas era que no eran bien recibidos ni bien vistos por otros.
Algunos los conocían como ladrones, personas que se apartaban, no podían entrar ni siquiera al Santo Templo, siempre eran los apartados. Pero a ellos, el Señor se le manifestó al pueblo humilde y apartado como un día nosotros estuvimos. El Señor se manifestó. Antes lo hizo ¿con quién? Con los paganos. ¿A través de quién? De los magos. Vean, se manifestó a través de los magos, un mundo pagano que reciben el mensaje y ahora lo hace con el pueblo, con nosotros. Él está extendiendo sus brazos a todos. Él nos está hablando ahora. Pero ¿cómo nos habla? Miren, el Señor puede manifestarse a través de los ángeles, pero también a través de usted cuando lleva el mensaje a otra persona. Nosotros no tenemos que esperar que baje un ángel, ¿o sí? Usted se va a parar allá afuera y decir, yo voy a esperar, escuchar al Señor hasta que baje el ángel. Vas a esperar y te vas a envejecer, porque el Señor en su soberanía puede hacer las cosas como Él quiere. Pero lo importante es que el Señor ahora nos habla. Puede ser a través de los ángeles, pero lo hace a través de ¿quién? De los pastores. Quien lleva la palabra también lo hace a través de usted, cuando lleva un mensaje de buena nueva a otra persona. ¿Cómo comunica usted su mensaje a otra persona? Sale de aquí y le dice, salgo de la iglesia Nueva Vida o la iglesia la que fuese, y vengo a escuchar palabra y ya me voy a dormir, y no le dice nada de lo que aconteció en este lugar. No pasa eso, ¿no? Más bien usted va y le dice, me glorifiqué, estuve bien, me ungí con el poder de Dios, alabé al Señor. No estuve parado cantando ahí mucho tiempo y no me cansé. ¿O dicen eso? No. Sino que usted tiene que compartir el mensaje. El Señor habla, pero utiliza lo que Él necesita a usted, usa a los ángeles, se manifiesta a través de toda su glorificación, a través de la naturaleza. Él nos habla, Él nos comunica siempre el mensaje. Él lo hace. Una de las cosas es que nuestros oídos no se agudizan para escuchar su palabra. Y lo puede hacer de multitud de formas. Lo puede hacer a través de su padre, lo puede hacer a través de su madre comunicándole un mensaje, a través de su hijo, de su hija, de su amigo, de su compañero de trabajo. ¿Quién de ustedes ha estado en un centro laboral y no hay cristianos dentro de ese centro laboral? ¿Quiénes han convivido en el centro laboral con un cristiano? ¿Ustedes? ¿Alguien? ¿Y no se identifican rápidamente como cristianos? ¿Y usted lo sabe que es cristiano? Y le comparte y de repente no le ha pasado como el que habla, que ha querido evangelizar y él me quiso evangelizar y al último los dos éramos cristianos. Es el encuentro cuando una persona lleva el mensaje a otro. Esa es la forma como el Señor quiere y cómo se manifiesta. Por lo tanto, el Señor le pregunta en esta mañana a quién está llevando este mensaje. Esta importancia. Esto, lo que el Señor quiere es que lleves el mensaje que Jesús nació. En esta natividad tenemos que decir Jesús nació, no solamente la fecha que le ponen, sino que ha nacido en mi corazón. Y quiero que nazca también en tu corazón. ¿Cómo estamos predicándole a otra persona? ¿Le llevamos el mensaje? ¿Sabe cuando viene Gabriel y habla con María, le dice, soy mensajero de Dios? El Señor me envió a darte este mensaje. ¡Qué hermoso! Si usted lo entiende bien, el Señor pone un nombre a este ángel y le dice, vengo a darte un mensaje. Usted tiene el nombre de Eric, Elías, el nombre que tenga, Joseph, Irlanda, Ana, Gabriela, todo es el nombre es suyo, pero voy a dar un mensaje que Dios me dio. Personalice la palabra de Dios, no la globalice, personalice para usted y para compartirla con otro. Por lo tanto, el Señor está hablando a través de diferentes personas, a través también de ángeles y a través de lo que es el mundo. Y hay que escuchar siempre su voz de Dios. Pero ahora, ¿qué nos está diciendo Dios? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que me está diciendo? Él está hablando, está bien, pero ¿qué me está diciendo? Vayámonos nuevamente a leer la palabra de Dios. Dice, pero el ángel, en el versículo 10, dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Primeramente sabemos los mensajeros, pero este es el mensaje. Noticia impresionante, gran alegría, el Salvador ha nacido. ¿Cuándo nació?
Dice hoy. Y ese hoy no es el hoy que usted usa, sino es el hoy mesiánico. Es el hoy esperado por todos para el nacimiento del Mesías. Es el hoy que recibieron los pastores que contemplaban la grandeza y las estrellas, aunque estaban apartados. Ellos contemplaban y eran misericordiosos con otros porque contemplaban la grandeza de Dios, esperando que un día llegase el Mesías, y el Mesías llegó. Es el hoy esperado. Ahora es el momento de la libertad. Gran gozo. Llegó el Salvador. El Salvador, donde estuvimos un día tanto tiempo apretados, ajustados, como quiera llamarles. Estuvimos encadenados en cadena de perdición, en el fango de la perdición. Aquellos que estuvieron alcoholizados y cualquier cosa que el pecado te pueda haber atrapado, el Señor vino a liberarte y te liberó y pagó el precio. ¿Usted es agradecido por eso? ¿Usted agradece al policía cuando le ponen 5 tickets y de un momento a otro le dice no lo voy a hacer y se va? Y ahí más agradecido es ahí con el policía que con lo que hizo el Señor por la muerte, con su muerte. Hermanos, sean agradecidos porque Él, acá dice Él, el Salvador, el poder del castigo y del pecado. Castigo y pecado era lo que es nuestra consecuencia, ¿no es así? Castigo, la separación de la vida eterna, y como consecuencia el pecado, no vivir en la eternidad con Dios. Pero Él es nuestro Salvador. Cristo ahora es el Mesías, es la anunciación, es el Mesías, es el ungido prometido, la unción. Dice Isaías 61 que el Señor lo ha ungido para liberar a los cautivos. Y eso somos nosotros. Él vino a cumplir su misión y dice que también es el Señor. Señor significa el maestro y rey, el gobernante. La traducción te dice lo siguiente: que Él pone todo el peso de tu pecado sobre sí mismo para llevarlo a la cruz del Calvario. Eso fue la comunicación. Eso fue lo que está diciendo Dios. La versión en inglés en referencia a esto acerca de la anunciación es: el ángel vino hasta ella y le dijo, la paz sea contigo. El Señor, hablándole a María, el Señor está contigo y te ha bendecido. Está hablando acerca de paz. Hermanos, ¿cómo estábamos nosotros antes? ¿Cómo estaba el mundo antes de conocer al Señor? ¿Estábamos en qué entonces? Si hay paz, ¿qué hubo antes? Guerra. Hubo una separación, ¿no es así? Y esa separación fue como consecuencia ¿de qué? Del pecado. Pero ahora dice el Señor que esto ha terminado, la lucha ha terminado, la guerra ha terminado, y hay paz disponible para ti, para mí, para el mundo entero, para quien quiera someterse a la autoridad y reinado de Dios. Hay paz, hay paz. ¿Usted vive en paz ahora? Como decía predicando en la mañana, usted le dice, déjame en paz. ¿Han usado esa palabra alguna vez o no? ¿No? O en el tono argentino, déjame en paz, che, o algo así. Pero ahora nosotros vivimos en una paz. Ya no estamos ahora peleando con Dios. Fuimos como en el principio, vivimos en una armonía que el Señor siempre quiso y lo estableció con Adán y Eva, vivir en armonía. Armonía es una palabra hermosa, pero a veces uno lo piensa como una poesía quimera. Armonía, paz, tranquilidad, gozo, regocijo, júbilo, hosana. Vivir así una vida que el Señor nos entregó tan corta, y vivir con todo eso inyectado bajo esa unción de todas estas palabras que le mencioné, es vivir la vida cristiana con gozo. Fuera cualquier sinónimo, sino en el gozo del Señor, porque la paz del Señor, el príncipe de paz, el real príncipe de paz, llegó para otorgártela y está aquí a tu disposición. Y está a la disposición de quien lo quiera. Se acabó la ONU ni la OEA ahí con sus convocando acerca de paz por acá y paz por allá, pero la palabra de Dios nos dice en Mateo, cuando hablen de paz y cuando digan que la paz llegó, entonces vendrá el fin. Es una paz ficticia, es una paz de tratado, es una paz donde se firman muchas personas, pero si el príncipe de paz, que su nombre es Jesús, no está ahí, entonces no hay paz. Si en tu hogar solamente estás tú y tu esposo peleando todo el día y no hay paz, es porque Jesús no está ahí. Si llegas a casa y de repente tus hijos y todo el mundo es un lío,
y tú vienes a la iglesia diciendo, voy a la iglesia porque yo no puedo más acá, no vas a conseguir la paz, porque la paz tienes que estar ¿dónde? En tu corazón, para llevarla a otro. Si tú no tienes paz, no la vas a encontrar. La paz te la entrega ¿quién? Dios. Y entonces, para tener paz, tienes que vivir sujeto a esa autoridad. Hermanos, algunas veces me preguntan a mí, ¿cómo hace usted para vivir en paz? Y a veces, es que tengo una cara de paz, pero a veces no saben cómo uno está. Y saben, uno tiene que ser sincero. A veces nosotros mismos creamos las cosas porque no dejamos que el Espíritu de Dios controle nuestras emociones. Esa es una de las cosas. El Señor se fue y nos dejó el Consolador. En esta natividad el mejor regalo es Jesús, pero cuando se fue Él, te dejó el Consolador. ¿Para qué? Para llenarte de paz. Este es un regalo. El plan de la creación ahora va a volver nuevamente a tu vida. No es necesario que ahora tú tengas que estar en el cielo o con el Señor. Ahora es cuando tú tienes que vivir el cielo aquí, en la tierra. Muchas personas me dicen, cuando yo vaya al cielo tendré paz. No, es ahora. El Señor te lo entregó ahora. No para que sea después. Es hoy. No mañana. Hermanos, no digan mañana. No, es ahora cuando el Señor ejecuta lo que quiere en tu vida. Él te ama. ¿Usted cree eso? Amén. Yo creo que Él me ama. Y creo que Él transforma nuestras vidas con paz en nuestro corazón. Si no vivimos en paz, entonces como consecuencia hay guerra, pero también hay temor. ¿No es así? Hay temor, miedo a lo que pueda acontecer. Todo esto puede acarrear. Pero cuando hay paz en nuestro corazón nos aseguramos. Tal como se hizo la exposición a través del hermano Franklin. En referencia a todos estos reyes tenían que temor y miedo. Y no confiaban en ese Hacedor que ahora habita en su corazón. Por eso, ¿dónde puedes buscar tú la paz? Sino en la que habita en tu corazón. Por lo tanto, cuando vino la caída del hombre, hubo una gran separación. Pero esa separación ahora, en la natividad, al nacimiento del Señor, se le otorga a los pastores. Pero vean lo que va a pasar. Algo importante. Vamos a leer nuevamente los versículos de Lucas. Dice así en el 13, y repentinamente apareció con él el ángel, una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, un ángel se presenta. En el original dice un ángel. Se impresiona y por supuesto cuando viene la gloria de Dios en la noche resplandeciente, uno se queda atónito. Pero dice después, viene una multitud de ángeles. Wow, usted imagínense el cielo abierto. Los ángeles ahí, ¿qué haríamos nosotros? Bueno, todos sacarían su teléfono. Pero olvídense, ellos no usaban eso. Saben que nosotros en el Espíritu caemos ante la presencia de esas chiquinas del amor. Y ahí están los ángeles, presentándose ante ellos. ¿Y qué dice la palabra de Dios en el 13? Y apareció y una multitud, pero la palabra dice, y las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas. Dígame, ¿a quién están glorificando? ¿Al Mesías? ¿O a Dios? A Dios, porque Dios en su amor infinito envió a su Hijo. Por eso le dicen gloria a Dios por haber enviado a su Hijo para salvarnos. Eso es lo que está haciendo, gloria a Dios correctamente, una buena adoración, una adoración de ángeles. Y dice la palabra, y en la tierra paz, se acabó. Ahora hay paz y buena voluntad para con los hombres. Buena voluntad. ¿La voluntad de Dios es buena para ti? Es buena. ¿La voluntad de Dios es buena en todo aspecto? Es buena. Este año he perdido a mi hermana y he perdido un gran amigo. ¿Es la voluntad de Dios? ¿Y es buena? Es buena. Porque más allá de mi pensamiento tan pequeño frente a la sabiduría de Dios, el Señor tuvo una buena voluntad sobre eso. Si de repente sucede otra cosa, la buena voluntad siempre se va a ejercer. Es lo que Él quiere, una buena voluntad. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros no escuchamos y vivimos conforme a nuestros propios egocentrismo o nuestra corta vida y decimos soy el dueño, no hay paz. El Señor no hay voluntad, tú haces tu voluntad. Uno de los problemas era que nosotros fuimos seres, nos creó ¿para qué? Para ser guiados. Él ser nuestra guía y nosotros ser guiados. Esa era la vida. Tu guía y nosotros seguir al pastor. Eso era.
Así fue. Adán y Eva fueron creados para seguir ¿a quién? A su hacedor. ¿A conversar con quién? Con su hacedor. El Señor conversaba libremente con Adán y Eva. Yo me imagino qué hermoso hablar cara a cara con mi hacedor. Gracias, Señor. Mira, me has hecho mi mano. 5 dedos tengo aquí. Bueno, no sé. Acá me quedan 4. No, cuenta bien, hijo. Entonces uno comienza a conversar como su padre. ¿No es así? A veces nosotros nos ponemos muy reverencial, pero Dios es grande. Dios es tan bueno que hizo todas las flores de diferentes colores como a nosotros, de diferentes tamaños y colores también. Él se goza y hay que darle gracias por eso. Dice la palabra de Dios, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y dice que sucedió que los ángeles se fueron al cielo. ¿Regresaron a dónde? Miren, escuchen. El Señor te envía como mensajero, te da una orden. Estos ángeles van, cumplen y regresan. Muchas veces el Señor te dice, y de predicar el Evangelio. Eres el mensajero. Tú lo escuchas. No vas y no regresas, porque no vas a regresar, te queda hoy. Los ángeles hacen la voluntad de Dios. ¿Usted quiere tener una vida de gozo? Haga su voluntad. ¿Quiere vivir sin los problemas que a veces nos acarrean y se nos quedan pegados como piojos? Haga la voluntad para que no esté ese piojo en su cabeza. Haga la voluntad del Padre. Y dice que sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros. Yo me imagino, mira, ellos nos dijeron que había alguien que había nacido en un pesebre. Iremos a ver, señal. Esa palabra señal también aparece en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento siempre había una señal para que lo que te dijeran lo pudieras tú certificar. Ellos dicen que fueron. Y los pastores que estaban dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido. Aproximadamente ellos se encontraban a 1 kilómetro de Belén. Yo les pregunto, ¿quiénes creen que les cuidaron a las ovejas? Dios. Eso fue fe. Ellos creyeron y dijeron, Señor, si tú nos dices, iremos. Son oídos prestos para ir y confiaron en la providencia, en la mano de Dios que iba a cautelar lo que era de ellos. ¿Eso es obediencia o no? Es obediencia, hermanos. Estos pastores escucharon atentamente y no dudaron, sino que fueron. Muchas veces nosotros recibimos el mensaje, predica a tu hermano, predica a tu hermana, haz esto para el Evangelio. Y la gente escucha, nada. Más aún, dice la palabra de Dios que ellos fueron, ¿y qué pasó? Y dijeron, y nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado ¿en dónde? En un pesebre. Yo les pregunto, ellos llegan y observan, dice, si es el Mesías, es el esperado, y me mandan a un pesebre. ¿Aquí hay duda de ellos? ¿Se escribe que dijeron que retrocedieron y no creyeron? No, ellos creyeron y sabían que ese era el Mesías, que había sido confirmado la señal, que nuestro Hacedor, siendo el Rey del universo, nacía en un humilde pesebre. Y saben, humilde pesebre porque la gran cantidad de personas en el mundo somos pobres. ¿Y él iba a identificarse con quién? ¿Con los ricos? ¿Se iba a identificar con aquellos que tenían comercio? ¿No era acaso con nosotros los pobres? Y él nos dice, bienaventurados los pobres de corazón. Él se iba a identificar. Este Dios se iba a identificar. Y ellos aquí, no hay duda, esto es fe. Y dice la palabra de Dios, que vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer acerca de lo que se les había dicho de este niño. Y todos los que oyeron se maravillaron. Segunda punto. ¿Cómo escuchamos la palabra de Dios? Ellos, en primer lugar, los pastores escuchan y ¿qué hacen? Van corriendo apresuradamente a certificar, a hablar lo que los ángeles dijeron a José y a María. Ellos le contaron a otros y ellos quisieron, solamente se maravillaron, pero no hicieron nada. Esto significa hay una multitud de personas que escuchan la palabra de Dios, que se maravillan de lo que puede acontecer. Les gusta la prédica o el predicador, les gusta la música y la alabanza, pero solamente se maravillan y no hacen nada más que vivir domingo a domingo maravillándose, pero no viviendo conforme a la voluntad de Dios.
Este es el segundo grupo, una multitud. Y grande es la palabra cuando dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Porque la puerta de la perdición, ¿de qué tamaño es? Ancha. Encaja justo en la multitud, que se maravilla, pero es angosta la puerta que te lleva a la salvación. Hermanos, entendamos, la multitud solamente se maravilla. Este es el otro grupo de personas. Por lo tanto, nosotros somos el remanente de Dios, lo que realmente llevamos el mensaje de Dios. Y dice luego, pero María, este es el otro grupo de personas, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas ¿en dónde? Mire, una multitud, unos pastores con fe y una mujer que hace que ella está meditando, dice la palabra de Dios. ¿Y qué significa meditar? Acá dice, María guardaba todas estas cosas. ¿Cuántos de ustedes guardan todas estas cosas de Dios en su corazón? Lo reflexionan, meditan y son hacedores. ¿Cuántos? ¿Cuántos recuerdan la prédica de hace 2 semanas? ¿Cuántos recuerdan la prédica de la semana pasada? ¿Cuántos recuerdan la clase del hermano Franklin, que fue hace un chin? Hablando filosóficamente. ¿Cuántos? ¿Ok? Vean. Eso es un termómetro, ¿sí o no? Cuando usted va, mire, cuando va a casa, ¿usted qué hace? Y hace frío, ¿qué es lo que usted hace? Algo pasa. Y va y mueve el termostato. ¿Ok? Y se pone en un ambiente bien, ¿no? Para estar bien. Cuando está con fiebre, ¿qué usted es lo que usa? Un termómetro, para saber cuántos grados tengo. Y espiritualmente, ¿cuál es el termómetro que usan? Estos. ¿Cuánto he guardado en mi corazón? ¿Cuánto recuerdo de la palabra de Dios? ¿Cuántos versículos hay aquí? ¿Cómo está mi vida? Vamos a poner el termostato espiritual. Voy a graduarlo. Porque muchas veces al no graduar su corazón, usted está como una piedra. Frío. Oye, el calor. Ese calor que brota del corazón de Dios. Usted no está al unísono con Dios. Porque está escuchando por un oído, como dice, y está saliendo por el otro. Así que todos agárrense así, para que no se salga lo que estoy hablando. La palabra de Dios, ella lo guardaba en su corazón, pero adicionalmente, decir que guardaba en su corazón significa que ella iba a la palabra también. Esto es, ella cotejaba, por eso se callaba, leía las profecías, se habían cumplido, el ángel había hablado con ella, le había prometido. Ella hace una oración hermosa que se le conoce como el Magnificat, que significa la magnificencia de María. Luego Zacarías hace también una oración que se le conoce como el Benedictus, que significa en latín una bendición de que el Señor se haya dado un hijo que no podía para este hombre y esta mujer, donde iban a ser ¿quién? Juan el Bautista. 2 cosas, y aquí María se manifiesta. Ella escucha con atención las palabras que los pastores le habían llevado. Y dice la palabra de Dios, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios. Glorificar y alabando a Dios. Su vida es así. Glorifican, dar gracias al Señor. Hermanos, en esta parte dicen lo que habían oído y visto y como se les había dicho. Es vital. Nosotros no solamente podemos estar escuchando y no ser hacedores. Ellos glorifican y alaban al Señor. Lo que haya acontecido después, hay una variación, porque lo vamos a ver después, más adelante, a los pastores en otras circunstancias cuando ya Jesús es adulto. Pero ahora están cumpliendo. Mi pregunta en esta noche, la paz de Dios ahora está a tu disposición. Está a la disposición de quien nos desee. Él vino, nos habló. Él vino y nos dijo que la paz y el Evangelio vino ahora a ti. Pero hay una respuesta. El tercer punto. ¿Cómo estás respondiendo a lo que el Señor habla? ¿Cómo? ¿Cómo estás respondiendo a esta oferta? A lo que el Señor te está diciendo. Tómalo. ¿Cómo lo estamos recibiendo? ¿Bajo qué actitud estamos tomando esta respuesta diciéndole al Señor, gracias, amado Padre? Gracias porque aún en ese pesebre este niño iba a ser el que iba a dar una salvación en la cruz del Calvario. Nosotros vemos el pesebre y las luces, ¿no es así?
Pero nos olvidamos que sobre ese cuerpecito, al crecer, iba a ser maltratado, cortado, escupitijado. Iba a pasar por todo un proceso hasta el Gólgota, donde iba a llevar la cruz. Y en ella nuestros pecados. ¿Cómo estamos agradeciéndole al Señor? No lo sé. De repente en esta Navidad ustedes tienen ya su arbolito. 2 metros, 3 metros. Da vueltas para todos lados. De repente se mueve y canta. De repente ha puesto Mickey Mouse saludando. Globos por todos lados. Lo han llenado. La casa donde usted voltee, todo es de Navidad. Pero ¿dónde está Jesús? Y uno me dice, aquí está. A las 12 lo saco, ¿no? Porque está como una sábana, así la tradición nuestra, ¿no? A las 12 lo pongo. Pero mi pregunta en esta noche es, ¿dónde está Jesús? ¿Está dentro de tu corazón? ¿O estás maravillado porque alguien vino? ¿Te maravillaste porque alguien murió en la cruz y resucitó al tercer día? ¿Te maravillas que exista la Biblia y que no haya confusión? Pero no vive según la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, cuando los ángeles dijeron la buena voluntad, está hablando acerca de las personas que viven según el mandato de Dios. ¿Cómo vivimos nosotros? ¿Bajo el mandato de Dios? Hermano, de repente hay muchas cajas ahorita que usted está acumulando para los regalos. ¿Se ha preocupado en regalarle a su hijo, a su hija, al bebito? Miren, esto no es... Hasta el perro le regala uno. Sí, el perro ni entiende, pero ahí lo van a vestir. Le ponen las cositas de Navidad, el perro no sabe qué tan ahí está. Al gato también le compran. Pero imagínense un día, ustedes llenan la casa de todo y han puesto al pavo, al cerdo, al jamón. La mesa está repleta y gozosa. Y de repente, ustedes son las 12, ¡feliz Navidad! Y todos ahí levantándose el champán o lo que fuese. Y en ese momento tocan la puerta. Justo a las 12. A esta hora fastidia. 12 de la noche. Seguro que son estas personas que vienen justo a la hora para comer lo que vamos a comer. Justo ahorita, los invitados. Hemos invitado, no invitado. ¿Quién será? Y usted va, abre la puerta no tiene aceite, ¿no? Y le dice, ¿quién eres? Soy Jesús. ¿Puedo pasar? Perdón, mira, ahorita no hay tiempo, estamos celebrando y ¡pah! Le tira la puerta. Miren, nosotros muchas veces convertimos la fiesta de Jesús en una simple tradición. Pero no vivimos conforme como vivieron estos pastores, gozándose y alabando al Señor. Quizás en tu casa no tengas ni un árbol, ni siquiera un pequeño regalo. O de repente la misma corbata 4 veces te la han dado. Le han puesto otro papel, no importa. Pero en este año lo estás recibiendo con amor, porque en esos 4 años que has recibido la misma corbata, esos 4 años el Señor te dio la gracia de que estés vivo. ¿Le has dado las gracias al Señor? ¿Por qué no separas un tiempo en esta Navidad con tus hijos para que vean cómo tú alabas y adoras al Señor? Y dejando por un momento el bullicio de las 12 de la noche, y en mi país, bueno, aquí no sé, pero ahí tiran los cohetes, queman el carro no es tuyo, vuelan todo. Pero en fin, Navidad, dicen. Y separas un tiempo de rodillas con tu familia. No ante el árbol, por supuesto, pero sí en una forma bonita de rodillas alrededor. Y le dices, Señor, somos los pastores. ¿Ah? Señor, somos los mensajeros, Señor. Mi hijo, la padre, el niño, bueno, si eres soltera, el Señor está contigo. El Señor ya, estoy viendo cuando me he enamorado, tú me vas a poner ahí, pero como quieras, te arrodillas. Mire, te arrodillas y como los pastores glorificas y espera porque el Señor está allí. No te levantes, dile gracias, Señor, porque soy el pastor que he sido arrojado por el mundo, porque no tengo, pero tú me diste ese mensaje a mí. A esta familia, Señor, tú estás en medio, aunque tú no estás ahí, esos son muñequitos, tú estás vivo aquí, en medio de todo, tú estás acá, por fe estás aquí, Señor. ¿Y qué puede ser? Puede ser que el Señor se manifieste de diferentes formas, pero estoy seguro de una cosa, si lo haces con todo ese amor que el Señor depositó en ti y lo puso en ti,
La chequina de Dios va a estar esa noche. Esa noche va a manifestarse la gloria de Dios en tu familia. De repente tu familia está quebradiza y dividida. Déjala que se llene. De repente tu familia y tu esposo están peleando. Y esa noche, desde ahora puedes escoger seguir al Señor y vivir en paz. Pero la paz que Él te da, no la que el mundo te da. En esta Navidad tenemos que dar gracias al Señor. Tenemos que decirle, Señor, gracias por lo que hiciste por mí. No lo merecía. Díganme, yo les pregunto, ¿era necesario que Él viniese? Él pudo haberse quedado, y nosotros, ¿cuál era la paga del pecado? Muerte, separación. Pero Él no quiere la perdición de nadie. Él dice, no quiero que nadie se pierda. Nosotros tenemos que pensar como Él. No quiero que nadie no quiero que nadie no reciba el mensaje tan importante de que Jesús habite en ellos. Hermanos, no necesitamos conocer teología para predicar el Evangelio. No es necesario conocer exégesis para decir que el Señor vino a morir por nosotros. Es valentía. Eso es, ser valientes. Y decirle aún cuando te digan, no, te digan, estás loco, eres tradicionalista, seguro que eres un pentecostal que gritas, díselo. ¿Sabes por qué? Porque si no lo haces, cometes pecado de omisión. Desde un tiempo atrás hablamos de eso, ¿no? Omisión. Si se dan cuenta de algo, es lo que se peca más. La omisión, dejar de hacer lo que debemos hacer. Que esta primer advenimiento, como les digo, la próxima semana vamos a hablar de los otros versículos, sea momento reflexivo. No salga de aquí sino dándole gracias al Señor. Recuerde, somos pastores. Quizás ni las ovejas eran de ellos, ¿sabían? Ellos solamente la cuidaban. Pero no veo queja aquí. Dejémonos de un lado de vivir peleando y discutiendo. Dé gracias al Señor. No espere el último momento para cuando alguien esté ya en su lecho de muerte decirle, te amo. El otro con la mano así dice, ¡plá! ¿A qué hora vienes a decirme esto? Ya cuando me estoy yendo. Es ahora. La Biblia dice, hoy es cuando tienes que mostrar tu amor. No un amor fingido, un amor sincero. Un amor que el Señor da. Un amor de compartir, un amor de dar gracias, un amor de leer y hacer su voluntad del Padre. Un amor sincero con todos tus hermanos de la iglesia. Ese es un amor sincero. No mañana. Y quizás cuando estás en tu lecho de muerte no haya nadie, o de repente mueres por allá y nunca te encuentra nadie. ¿Qué importa? Yo sé hacia dónde voy. ¿Usted sabe hacia dónde va? Amén. ¿Qué me importa si me pasó el tren 3 veces encima? Ya no quedó nada, el mismo sándwich. ¿Qué me importa? Si esto es pasajero. No es así, es pasajero. Sé hacia dónde voy. Por el Señor vino a morir por mí. Y voy a regresar. ¿Usted lo cree? Amén. ¡Qué obsequio! ¿Cuál es el mejor regalo entonces? Jesús. Jesús es el mejor regalo de Navidad. ¿Lo tenemos? Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Y voy a invitar a aquellos que quieran venir al frente para orar, para prepararnos como mensajeros. De repente nuestro mensaje no ha sido corto o no hemos sido buenos mensajeros, pero usted quiere tomar esta decisión y decir, Señor, lléname, dame la valentía, el poder de la palabra, pon mis labios el carbón sobre mis labios para poder hablar correctamente tu palabra, Señor. Hazlo. Si deseas una oración, porque el que habla va a orar por mí y por ustedes, para que me haga un buen mensajero, un buen cartero. No el cartero que le agarra y le pone en el buzón. Eso es fácil, ¿no? Un mensajero así. Oh, tengo acá, ahí está, ahí soy un mensajero. No, un mensajero, en este caso son diferentes. El mensaje no es en papel. Usted es un mensaje. Usted es un mensaje. El mensaje lo está llevando en su corazón y lo está compartiendo con otros. Vamos a orar. Si usted desea pasar adelante para que el Señor se glorifique, lo unja y tenga todo el poder de un buen mensajero de Dios, siendo el mensajero que Dios necesita en su vida para que usted haga la obra allá afuera, pase adelante sin temor.